Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes la historia de los cátaros. Los cátaros en el siglo XII se desarrollaron en el sur de Francia como una secta religiosa, la de los cátaros o albigenses. La Iglesia Católica echó mano de cuantos medios estaba a su disposición para extirpar esa herejía. Le ayudaron a ello los reyes de Francia, que vieron en ello la ocasión de extender su territorio en dirección al sur. A despecho de una caza despiadada, los últimos cátaros no pudieron ser exterminados hasta el año 1328. Los cátaros formaban una secta cristiana, también conocida como albigenses, que gozó de popularidad durante los siglos XII y XIII en la región francesa y en el norte de Italia. En 1179, el Papa denunció públicamente a la Iglesia cátara, pues proveía de una secta herética. El nombre de cátaro se cree que proviene de la palabra griega cátaro, que significa puro o purificado, o de la voz alemana kete, que significa herético. Aunque la Iglesia Católica juzgaba de herejes a los cátaros, estos se consideraban cristianos verdaderos y se referían a sí mismos como cristianos o hombres buenos. Desgraciadamente los cátaros tuvieron problemas con la Iglesia Católica porque se negaron a aceptar la autoridad del Papa. Creían que la cruz era un símbolo maligno de la tortura y la muerte y no les gustaba el comercio de reliquias religiosas, negocio muy lucrativo para la Iglesia en aquellos tiempos. En lugar del juicio final de las almas, un concepto que los cátaros no aceptaban, creían en el mundo físico que dejaría de existir cuando todas las almas fueran liberadas de él. En 1209, el Papa Inocencio III convocó una cruzada contra los cátaros, conocida como la Cruzada Albigense, en alusión a la ciudad cátara de Albi, y fue especialmente sangrienta, cruel y acabó con miles de vidas, tanto de cátaros como de cristianos. La historia de los cátaros o albigenses es uno de los mayores dramas que haya conocido la Edad Media. Pero los acontecimientos que acompañaron la tragedia no son suficientemente conocidos y corrió demasiada sangre para que sea posible efectuar el recuento de los hechos con una total objetividad. Los vencedores, es decir, la Iglesia y los reyes de Francia, trataron, en la medida de lo posible, de hacer desaparecer todo rastro de los cátaros. Y los historiadores de la época relataban los acontecimientos a satisfacción de los vencedores. Resulta comprensible que el movimiento de los cátaros haya desencadenado las pasiones, pues se trataba de una secta religiosa que, además, tenía una fuerte influencia en el plano social. El movimiento consiguió la simpatía de gran número de adeptos del siglo siguiente. El nombre que se los dio era albigenses, que derivaba del pueblo Albi, situado en el departamento de Tarn, sede de uno de los obispos de la secta. Los cátaros, o sea, los puros, eran los adeptos a ciertas creencias de origen parcialmente oriental y que también habían tomado prestado algunos elementos a los bogomilos, secta que contaban con multitud de adeptos en los Balcanes. Uno de los puntos esenciales de los cátaros
era el dualismo, es decir, que en el mundo existen dos fuerzas externas contrarias. Existe un principio superior del bien y un principio superior del mal, al igual que existe la luz y las tinieblas. La secta de los Bogomilos nació en Bulgaria, pero se extendió rápidamente y solo se extinguió con la conquista turca del siglo XVI. Creían también en las dos fuerzas contrarias del bien y el mal, y enseñaban que la salvación se lograba siguiendo las enseñanzas de Cristo, pero rechazaban de pleno los sacramentos. Los albigenses consideraban la existencia terrestre como obra del mal y estaban en contra de la procreación. También rechazaban la mayoría de los sacramentos de la Iglesia católica romana, aunque había algunos elementos de similitud entre la Iglesia y los cátaros, pues tenían también obispos, así como diáconos en las bajas jerarquías eclesiásticas. Entre sus adeptos se convino a hacer una distinción entre los simples creyentes o crecientes que solo estaban obligados en una mínima parte a respetar los severos imperativos de la secta, y los perfectos que tenían una regla de vida rigurosa y estricta. Entre esos dos grupos había un grado intermedio que se podría comparar con los novicios, aunque constituían esencialmente una secta religiosa. Los cátaros vivieron, por decir, sus suertes más bien por razones políticas. El Papa Inocencio III llamó en su ayuda al rey Felipe II Augusto. Este rey de Francia no reinaba todavía sobre aquella parte del país y tenía que preocuparse de otros intereses políticos, entre los que se contaba la reconquista de ciertas regiones de Francia que se hallaban en manos de los ingleses. De modo que hasta después de haber dejado arreglado estos asuntos tras la última batalla de 1214, no se dispuso a intervenir en los asuntos de los cátaros, aunque influyeron en su decisión motivos muy distintos a los religiosos. En efecto, así como el Papa no podía soportar la existencia de una secta religiosa que se hallaba fuera de la Iglesia, el hecho de que hubiera un estado independiente al sur de Loira era una espina clavada en la carne del monarca, y Felipe II Augusto no podía permanecer inactivo. En 1208 se inició la cruzada dirigida contra la secta hacia los cátaros. Poderosos señores dirigieron los combates. Bandas de saqueadores acudieron de todos los rincones de Francia e infectaron el sur, atacando principalmente a los condados de Tolosa, en donde vivía la mayor parte de los cátaros. Esta cruzada es una de las páginas más negras de la historia de la Iglesia y del Occidente. Su jefe era Simón Montfort. El 22 de julio de 1209, todos los habitantes de la ciudad Béziers, hombres, mujeres y niños, fueron exterminados. Estas atrocidades, sin embargo, no consiguieron someter a los cátaros, dirigidos por nobles de mediodía de Francia. En 1218, Simón Montfort resultó muerto en un motín que estalló en Tolosa. Y aunque el propio Felipe II Augusto intervino en la lucha,
tampoco consiguió exterminar completamente a los cátaros. La decadencia de estos iba a extenderse todavía durante muchos años y exigiría nuevas atrocidades. La toma de la última plaza fuerte de los cátaros en Montsegur dio ocasión a una nueva exterminación en masa. Los cátaros, hechos prisioneros, fueron conminados a abjurar de su fe. Quienes se negaron a ello fueron arrojados vivos a una hoguera colectiva. A despecho de ello y de las persecuciones llevadas a cabo por la Inquisición, el catarismo no pudo ser desarraigado por completo. Gracias a la lucha emprendida contra los cátaros, los capetos que reinaban en Francia habían extendido su territorio. En el plano cultural, el sur era una de las regiones más bellas de Francia, pero hasta aquel momento el norte había dominado. Mas las represiones contra los cátaros asentaron a las regiones del sur un golpe del que no se recuperaron jamás por completo. Las señorías del sur habían caído en las manos de los nobles venidos del norte que no comprendían ni la lengua ni las costumbres de la gente del mediodía. Muchos de ellos se comportaban, por otra parte, como conquistadores. Los últimos cátaros se retiraron a regiones difícilmente accesibles, como el valle de Arige, en los Pirineos. Las vertientes del valle están horadadas por multitud de cuevas y de grietas en las que se encontraron refugio los supervivientes. Entre ellas, una de las más conocidas es la cueva de Lombrives, que se hunde varios cientos de metros en la montaña y que desemboca en una gran sala a la que se bautizó como catedral. En 1328 vivían allí todavía unos 500 cátaros. Perseguidos se adentraron en la montaña. A los soldados de la Inquisición, que no tenían ningún deseo de perseguir a los cátaros hasta el interior de la cueva, no se les ocurrió ninguna solución mejor que la de tapiar la salida de la catedral, seguros de que no había ninguna otra. Cierto que la había, aunque no fue descubierta hasta mucho después, de modo que los últimos cátaros murieron enterrados vivos. Ahora nos toca hablar de la profecía de los cátaros. Los cátaros, que representaron los auténticos seguidores de la doctrina de Jesús y María Magdalena, eran un remanente del cristianismo verdadero. Su doctrina se basaba en el puro amor y en ser perfectos. Hay una anécdota de Belibaste, que fue el último cátaro perfecto, que fue engañado por un agente secreto de la Inquisición y eso lo llevó a la hoguera. Asegura la leyenda que las últimas palabras de Belibaste en 1323 aproximadamente fueron: al cabo de 700 años el laurel reverdecerá. Para los cátaros, el laurel era un símbolo sagrado del puro amor. Cuando los inquisidores les ejecutaban, los mártires decían: el laurel se ha marchitado, el puro amor se apaga. De ahí que esta frase del último perfecto haya generado expectación, generado investigaciones y polémicas. La profecía cátara es una brisa de esperanza.
en estos tiempos convulsionados. Las virtudes de la pureza, el amor, resurgirán a partir del descubrimiento de nuestro poder interior, de la mano de las enseñanzas de Jesús. Tenemos la posibilidad histórica de este despertar espiritual y el resurgimiento de la Edad Dorada. Tú estás invitado a participar de este cambio evolutivo, donde la libertad, la espiritualidad, sin intermediarios, se manifiesta en la vida de cada ser humano. Tengamos fe, que el laurel florecerá y con él la verdad, la luz y el amor.